Voronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Una revolución es como una bola de nieve en una pendiente. No es fácil moverla, pero una vez encaminada, es difícil evitar que avance y crezca hasta convertirse en avalancha. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La Revolución Norteamericana, de la que les hablé la última vez, merece la atención de ustedes, no solo por su importancia, sino porque fue la primera de una larga serie de revoluciones desde 1776 en adelante, serie que no ha finalizado aún. Y esta revolución fue doblemente significativa, ya que los hombres y mujeres que intervinieron y los que se involucraron en ella lograron solucionar su problema central de un modo que la hace bastante diferente de las demás revoluciones que hemos visto a partir de entonces. Una revolución es como una bola de nieve en una pendiente. No es fácil moverla, pero una vez encaminada, es difícil evitar que avance y crezca hasta convertirse en avalancha. Y el problema en Norteamérica era evitar que la revolución por la independencia se convirtiera en una revolución popular y democrática. La Declaración de la Independencia y los artículos de la Confederación habían marcado el triunfo de las ideas democráticas que apoyaban la soberanía popular y un escaso gobierno. Los documentos federalistas y la Constitución, por otra parte, marcaron una especie de contrarrevolución de quienes desconfiaban del pueblo y creían en un gobierno fuerte. Para los federalistas como Alexander Hamilton, la democracia era casi una anarquía. Y la forma de impedir que el poder durmiese en manos de un populacho analfabeto era tener un gobierno compuesto por los mejores hombres. Gente como el mismo Hamilton, que emplearía el poder moderada y responsablemente. Así que en la Convención Constitucional en Filadelfia, se proyectó una constitución que era lo bastante democrática como para ser adoptada, pero no tanto como para representar una amenaza para el poder y la posición controladora de las clases altas y acaudaladas. Y lo especial, lo insólito de la Revolución Norteamericana es que muy pronto dejó de ser una revolución, que la bola de nieve fue detenida antes de convertirse en una avalancha. Hasta los líderes democráticos podían ser indulgentes con las ideas muy revolucionarias, muy radicales, mientras vivían y actuaban de modo muy conservador. Era posible declarar que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad eran derechos inalienables para todos los hombres y brindar protección legal para la esclavitud. Era posible declarar que los gobiernos derivaban sus justos poderes del consentimiento de sus gobernados y aceptar una constitución que no proporcionaba representación directa.
De modo que la revolución norteamericana era ambivalente, conservadora y revolucionaria. Podía mantenerse conservadora porque en términos relativos el conservadorismo de los colonos norteamericanos era más radical por las pautas generales de los europeos de esa época. Y convenientemente, los más fuertes reaccionarios de Norteamérica, los leales que apoyaban al rey y al imperio, y que podrían haber creado una radicalización más fuerte mediante su intransigencia, esos leales fueron obligados a irse, la mayoría al Canadá. Y los que se quedaron podían darse el lujo de ser relativamente conservadores, simplemente porque las colonias jamás habían conocido la opresión y porque, al igual que las instituciones humanas, Norteamérica siempre había sido libre, exceptuando, por supuesto, el tema de la esclavitud. Por otra parte, la revolución norteamericana era revolucionaria porque los colonos corrieron los riesgos de la rebelión y porque dieron jaque a aquellos norteamericanos que querían ser una sociedad como la sociedad aristocrática de Inglaterra y del resto de Europa. Pero más que nada, la revolución era revolucionaria porque demostraba cómo ciertas doctrinas abstractas, tales como los derechos del hombre y la soberanía popular, podían ser, como dijo John Adams, podían ser puestos en práctica mediante asambleas de hombres probos que ejercieran poder constituyente en nombre del pueblo. El efecto de todo esto en Europa fue muy importante. La revolución inspiró un sentido de nueva era, agregó una nueva esencia al concepto del progreso, una total nueva dimensión a las ideas de libertad e igualdad que el Renacimiento del siglo XVIII había difundido en el extranjero, infundió en la gente la costumbre de pensar en forma más concreta sobre cuestiones políticas, los tornó más críticos en relación a sus propios gobiernos y su propio sistema, destronó a Inglaterra como inspiradora de los pensadores de la época y convirtió a Norteamérica en el modelo de un mundo mejor. Posibilitó constituciones escritas, declaraciones de derechos, convenciones constituyentes. Y sobre todo, tal vez, Norteamérica hizo que a mucha gente de clase media y baja, Europa les pareciese insatisfactoria, y también a los miembros de la clase alta que simpatizaban con ellos, e hizo que muchos europeos sintieran pena por sí mismos, y produjo una cierta evasión espiritual del viejo régimen y de los valores que éste representaba. Pero todo esto estaba ocurriendo en Europa, no en Norteamérica. Lo que se deduce es que la revolución norteamericana, en su aspecto doctrinario, abrió la posibilidad de un cambio político, posibilidad mucho más amplia de lo que hacía falta en la práctica en la Norteamérica de 1776, aunque no en Europa. Así que, mientras el ejemplo formal de la revolución tal vez haya ocurrido en Filadelfia, el ejemplo efectivo acontecería en París. Fue el año 1789 y la toma de la Bastilla, no 1776, lo que conmocionó a toda Europa. Y fue la Revolución Francesa, no la norteamericana, la que creó el interrogante sobre el costo de la revolución, que nos da la certeza de que siempre habrá que pagar un precio muy alto, y que nos hace preguntarnos, cuando ya todo se ha dicho y hecho, si ese alto precio pagará realmente lo que se desea adquirir, esos cambios y ventajas que podríamos esperar de una revolución. Al considerar la Revolución Francesa, lo primero que debemos recordar es cuán popular se había vuelto en Europa la idea de la revolución durante la última cuarta parte del siglo XVIII. Había sacerdotes de aldeas que tenían la enciclopedia y obras de los filósofos en sus estantes. Había labradores y campesinos que leían folletos sobre esas nuevas ideas o hacían que alguien se los leyera si no sabían leer.
estaba la tremenda popularidad de un hombre como Lafayette, que retornó de la guerra norteamericana para convertirse en héroe en su patria, y Benjamin Franklin, que se transformó en una especie de santo del Renacimiento del siglo XVIII. Y por supuesto, estaban los filósofos. En realidad, ninguno de estos filósofos apoyaba una revolución violenta, pero sus escritos propagaron ideas revolucionarias y junto a los libros y folletos que reformaban la mentalidad europea, en especial la francesa, estaba la propaganda por un cambio radical que se escuchaba en salones elegantes de París, en cafeterías y en todo tipo de sociedades que se fundaban en gran número en la época. Sociedades agrícolas, asociaciones filantrópicas, academias provinciales, sociedades corresponsales, salas de lectura, donde la gente no solo podía leer, sino hablar. Las logias masónicas en especial estaban a favor de la infiltración filosófica porque tenían los mismos ideales que los filósofos. Igualdad civil, tolerancia religiosa, liberación de la personalidad humana de todas esas instituciones que le impedían madurar. Y las logias no solo incluían a burgueses, sino a sacerdotes y a nobles, y hasta los hermanos de Luis XVI. Estaba además el teatro. Un dramaturgo como Beaumarchais, cuyo modelo era la reina María Antonieta, un hombre como Beaumarchais se ocupaba de escribir comedias subversivas como El casamiento de Fígaro, que despertaba dudas sobre los valores de una noble estirpe. Hasta María Antonieta desempeñaba un rol cómico por diversión, mientras el rey empleaba a Beaumarchais para proveer armas a los rebeldes norteamericanos y a manos de otro masón, Wolfgang Amadeus Mozart, Fígaro se convirtió en héroe de una ópera inmensamente popular. Y esas ideas masónicas brindaron una ópera aún más importante, La flauta encantada. Las virtudes de la humanidad se afirmaron también mediante un nuevo interés en las virtudes necesarias del ciudadano. Y esto marchaba junto al renacer de los modelos clásicos de buena ciudadanía en Grecia y especialmente en Roma. Recordemos al patriota de Rhode Island que quería despertar todo cuanto fuese romano en la provincia. Bien, mucha de la retórica de la revolución del siglo XVIII se refería a los héroes resueltos y empedernidos de la República Romana que se sacrificaron y sacrificaron a todos en interés del Estado y de la sociedad. Parte de la propaganda más eficaz en esta línea provino de los pintores, y el más representativo fue probablemente Jacques-Louis David, precursor de la revolución en el arte. En 1784, un año después de que la paz de París finalizara la revolución norteamericana, David pintó una escena llamada Juramento de los Horacios, que originariamente se había inspirado en una tragedia de Corneille, la historia de los tres hermanos Horacio que partían a luchar por Roma, jurando a su padre vencer o morir. Las escenas históricas de David invariablemente eran proclamas de estoicismo, coraje, espíritu cívico. Eran consideradas como denuncias contra sistemas aristocráticos estériles y como un aviso para el retorno a la moralidad austera y patriótica de la Roma republicana. Así que David se convirtió en un héroe cultural y en 1789 pintó otra escena clásica. Bruto, el cónsul romano, recibiendo los cadáveres de sus hijos a quienes había condenado a muerte por traición. No era solo la sublimación de la moral, no solo la implicancia política, también el medio circundante y la indumentaria apoyaban fuertemente las virtudes simples, la arquitectura sobria, sin curvas ni arabescos, las ropas y los muebles sobrios, simples y por ende virtuosos.
Esto tuvo un impacto tremendo en la moda. La virtud no se logra fácilmente, pero sí vestir de manera virtuosa. Así que los hombres llevaban el cabello corto al estilo romano, a la Bruto, y las mujeres adoptaban el vestuario y los peinados de la hija de Bruto, y eventualmente las más modernas adoptaron vestidos muy endebles que se suponía habían usado las sabinas cuando los romanos las raptaron, con líneas rectas y casi sin ropa interior, con sus senos al descubierto y sin lugar alguno para guardar un pañuelo o una llave, lo que a su vez introdujo otra novedad, el ridículo retículo que fue el antepasado de nuestros bolsos de mano. Así que en todos los aspectos de la vida había nuevos valores. Alrededor de 1780 estas ideas y valores nuevos habían estado circulando tanto tiempo que ya no parecían tan nuevos ni tan revolucionarios. La gente empezaba a darlos por sentado, y hasta la gente contra la cual iban dirigidos los aristócratas comenzaban a darlos por sentado, pero estaban jugando con fuego. Luis XVI, por ejemplo, había apoyado a los rebeldes norteamericanos y los había ayudado a ganar su revolución. Los nobles franceses, como el marqués de Lafayette, habían luchado en el ejército norteamericano y se habían convertido en héroes en Francia por combatir por una causa que toda la maquinaria del Estado francés estaba preparada para reprimir en su patria. Al mismo tiempo, la monarquía iba debilitándose, ya que sus finanzas se hallaban minadas por el costo de la guerra al otro lado del Atlántico. La Revolución Norteamericana le había costado a Francia el equivalente a los ingresos de 4 años, y la mayor parte del dinero lo había obtenido en préstamo. Más de la mitad del presupuesto de cada año debía destinarse solo para saldar los intereses de la deuda. Y muchas otras cosas salieron mal. El tiempo era malo, las cosechas eran malas, el precio del pan subía y subía, los salarios seguían sin variantes, los precios aumentaban y también los impuestos, pues el gobierno, desesperado por solucionar las cosas, trataba de exprimir a los contribuyentes. Y como muchos de los franceses no eran contribuyentes, pues la nobleza, el clero y los oficiales de la corona no tenían que pagar, el peso de esto recayó sobre el pueblo, que era el menos apto para pagar. Este último factor fue muy importante porque el pueblo no se habría dejado llevar por teorías si no hubiese estado sufriendo en la práctica. Y estaba sufriendo terriblemente, aun cuando los problemas de Francia no fuesen insuperables. Estos problemas podrían haberse solucionado, al menos en parte, con un gobierno con más ética. El déficit podría haberse compensado, la deuda nacional podría haberse manejado mejor, pero para hacerlo tenían que terminar con los privilegios de los privilegiados, en especial con los privilegios del clero y la nobleza. Tenían que hacerles pagar impuestos. Tenían que eliminar las pensiones, que estaban agotando el tesoro. Una familia de favoritos del rey, los Polignac, recibía pensiones equivalentes al 1,5% de los ingresos anuales de la corona, por no hacer nada y hacerlo con donaire. Suprimiendo las pensiones y exenciones de impuestos, probablemente mejorarían las finanzas del país. Pero, por supuesto, nada de esto se hizo. Así que se repite la situación de las colonias norteamericanas. Al gobierno francés le complacía que los ingleses intentasen ajustar las cosas para obtener eficiencia y mayores entradas, y al principio se le oponían ciertos grupos privilegiados: la nobleza, el clero, caballeros, legistas, intelectuales. Aunque había un trasfondo de descontento, este no estallaría a menos que alguien encendiese la mecha. Y la gente que la encendió fue, como en Norteamérica, la más acomodada. La gente educada, que blandía lemas como libertad, ley natural, representación.
a fin de defender sus privilegios. Lo mismo estaba ocurriendo en otras partes de Europa. En 1786 hubo una revolución en Holanda que debió ser sofocada por tropas prusianas. En 1788 se produjo otra en Bélgica. Y hubo cierto malestar en el imperio de Habsburgo. Y todo estaba dirigido contra gobiernos que intentaban cambiar las viejas tradiciones, las viejas instituciones, de atacar los privilegios, para introducir reformas más racionales, una administración más eficiente. Y eso es justamente lo que ocurrió en Francia. El gobierno francés, con un ministro de finanzas bastante capaz, Charles de Calonne, trató de racionalizar el manejo del país, trató de llevarlo a la era moderna, aboliendo los resabios anacrónicos del sistema feudal. Pero paradójicamente, el gobierno intentó hacerlo reviviendo una vieja institución feudal. Una asamblea representativa que se había reunido solo una vez desde 1500 y ninguna otra desde 1614. El gobierno quería actuar como tercer estado, los comunes, contra las clases privilegiadas. Pero al fracasar, el tercer estado se hizo cargo, manifestando con justo derecho que realmente representaba a la nación. Se efectuó una asamblea nacional. Y luego de una larga sesión, bastante ridícula, los representantes de la nobleza y el clero se unieron a ellos. Y ese, en junio de 1789, fue el comienzo de la Revolución Constitucional. Luego, el 4 de agosto, con enorme entusiasmo, la Asamblea abolió el orden feudal. La sesión se abrió con la propuesta de un vizconde de abolir todos los privilegios económicos. No más trabajos forzados, no más servidumbre personal, no más exenciones de impuestos. Un duque lo apoyó vehementemente y las propuestas fueron votadas con entusiasmo. Luego de esto, todos los privilegios particulares se sacrificaron en aras del suelo patrio. Los derechos de caza fueron eliminados. Las hermandades y corporaciones fueron suprimidas. El clero resignó sus ataduras. Los magistrados que compraron sus cargos también renunciaron a ellos y esto continuó hasta las 2 de la mañana. Es interesante comparar la escena de David sobre el momento decisivo en que el tercer estado juró jamás separarse hasta que Francia obtuviera una constitución escrita, como los norteamericanos, compararlo con un cuadro del juramento de los Horacios, porque los gestos son exactamente iguales, lo cual demuestra que la vida imita el arte, o que los artistas se imitan a ellos mismos. De cualquier modo, cuando la sesión finalizó, la unidad administrativa y política de Francia se había logrado, algo que la monarquía absoluta siempre había deseado y jamás había logrado. El viejo régimen había muerto. Sobre su tumba, 3 meses después, la Asamblea proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre, cargada de ecos de Norteamérica y otros más distantes, de Locke y Rousseau. Podría pensarse que a fines de agosto de 1789 la Revolución Francesa había ocurrido ya, y que en lo que respecta a la gente de Londres, París y Filadelfia, todo era regocijo. Infortunadamente, como ustedes saben, no había terminado, porque si bien el rey había actuado como tercer estado en contra de los nobles y el tercer estado había obtenido la mejor parte, el tercer estado, a fin de salirse con la suya, había creado su propio monstruo, el pueblo, la plebe de París. El 14 de julio, la plebe de París había tomado la Bastilla y había liberado a los prisioneros, masacrando soldados y oficiales. No importaba que la vieja prisión estuviese prácticamente vacía, porque su caída mantuvo a los reformistas en el poder en la Asamblea Nacional. Y luego, mientras la muchedumbre se rebelaba en la Francia urbana, plebeyos campesinos atacaban la Francia rural.
también contra los resabios opresivos del orden feudal. Este es el trasfondo de la Declaración de los Derechos del Hombre. Y luego, en octubre de 1789, el pueblo de París, guiado y controlado por mujeres verduleras, marchó sobre Versalles. Masacraron a la guardia del rey, trajeron a la familia real a París. Los llamaban el panadero, la mujer del panadero y el hijo del panadero. Sacaron a la familia real de su refugio seguro y espléndido para llevarla a la capital de la democracia. Aunque la revolución se había descontrolado, la Asamblea Nacional no pudo evitarlo y la bola de nieve estaba a punto de convertirse en una avalancha, como veremos en nuestro próximo programa.